Y bienvenidos. Esto se acaba. Me presento, soy Javier Espada, el director del Festival Internacional de Cine dedicado a Buñuel en Calanda, su pueblo natal. Y aprovecho para invitaros, va a ser muy prontito, vamos a estar allí dándolo todo del 12 al 18 de julio, celebrando la edición número 20. Y bienvenidos a esta mesa en la que se van a tratar un tema muy importante, que son los derechos audiovisuales en los festivales de cine. Os recuerdo que los móviles son muy molestos, entonces si podéis los ponéis en silencio, que se puede vivir sin móviles. Yo lo he comprobado, he sobrevivido. Bueno, entre nosotros está mi querida amiga Ana Rieta, que ella es licenciada en Derecho, en Administración, Dirección de Empresas y una persona muy vinculada al mundo del cine, de la academia, desde, a Borao, a nuestro querido Borao, etc. Está también Elena Rodrigo, también una amiga experta en derechos audiovisuales. Iván Aparicio, que es responsable de gestión de derechos de autor en las salas cinematográficas y en los festivales de cine de Dama. También María Mateo, que es responsable de asistencia jurídica a la División Audiovisual de la SGAE, y también Pablo Martí, del Departamento Jurídico de Dama. Y modera nuestra amiga Adriana Oliveros, presidenta del Clúster Audiovisual de Aragón. Tendremos 45 minutos de conversación y luego se abrirán los micrófonos 15 minutos para que podáis intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por empezar a la red de festivales y enhorabuena por este encuentro. No dejaremos de decirlo porque es un momento fundamental para la industria, para el sector audiovisual en general, también lo es aquí en Aragón, y al final nos han conseguido reunir a todos los actores y creo que esa conjunción de astros se consigue pocas veces. Lo han conseguido también en esta mesa donde tenemos entidades de gestión. Javier Espada os ha ido presentando uno a uno, también tenemos parte de la industria. Ana Rieta me decía una cosa, que yo administración de empresas no he hecho, se lo hemos puesto porque aquí han utilizado la inteligencia artificial, ya ha puesto a Ana Rieta, a ver qué sale, ¿no? Claro, no, tenemos tantas virtudes, Ana, y tanto que aportar que te hemos puesto uno más, pero sí que hay muchas cosas ahí en las que se está trabajando. Hablábamos antes de acción, por ejemplo, de todo ese trabajo de asesoría jurídica, por ejemplo, ¿verdad? Todos los retos que tenéis tienen mucho más detrás. Quiero decir, con Elena estábamos hablando incluso de novedades que tienen para aportar como esa asociación de documentalistas recién formada. Mírame, Elena, es somos adae.org. Somos adae.org. O sea que esto lo dejamos claro para que veáis que además tenemos capítulos para la Mesa de Derechos Audiovisuales y para otras más. Ana, voy a empezar contigo, ya que te hemos quitado un título, te lo hemos puesto, te lo volvemos a devolver un poco contigo y para seguir con los demás en esta primera dinámica o en esta primera pregunta, después de la cual abriremos otras y después el público, analizando un poco cómo es esta relación entre los festivales de cine y la gestión de derechos audiovisuales, cada uno desde vuestro punto de vista. En tu caso, la asesoría jurídica, tan temida tantas veces y tan necesaria. Sí, yo creo que va perdiéndose, ¿no? Ese papel temido del abogado que viene aquí no te creas. Con el mazo. No, está bien, como coacción o como presión muchas veces funciona, ¿no? Dices, bueno, pues mando una carta certificada o un burofax, según tengas tu presupuesto, y a lo mejor se inicia ahí, ¿no? Pero vamos, el papel de los festivales de cine cara a los derechos de autor, a mí me parece no importante, me parece importantísima. Y yo creo que los festivales son conscientes. ¿Por qué? Porque creo que los festivales han crecido mucho, cada vez hay más festivales, y los festivales no solo son puntos de encuentro o lugares donde se exhiben películas que se van a estrenar o películas interesantes, sino que son puntos de encuentro y se va abriendo la programación, se va abriendo las actividades. Entonces, cada vez hay más actividades paralelas, cada vez hay más cosas donde van entrando los derechos de autor, donde va entrando la divulgación, donde se va abriendo la puerta a que entren, pues eso, cortometrajistas, asociaciones de directores y se vayan haciendo cosas. Luego, cada festival tiene su propio ámbito, su propio elemento, su propia norma. Entonces, hay un festival de cortometrajistas, pues a lo mejor es muy interesante que un festival dice voy a organizar una masterclass dirigida a los cortometrajistas
cortometrajistas, explicándoles qué deben de conocer, qué aspectos legales tienen que conocer. Entonces, a lo mejor vas a un festival más pequeño, pero no más pequeño en cuanto a importancia sino a lo mejor en cuanto a asistencia de gente, pero tienes gente ávida de conocer qué contratos tienen que hacer, qué deben de hacer. Entonces yo cada vez tengo más demanda de pequeños festivales que me llaman para dar una masterclass sobre derechos de autor o aquellos contratos que hay que hacer cuando haces un corto o te encuentras en una ópera prima o te encuentras en una serie. Y eso es importante, ¿no? Todas estas actividades paralelas que se van haciendo de difusión de derechos. O bien el caso de, por ejemplo, el Festival de Málaga, que a una asociación como la nuestra, como Acción, nos recibe para, siempre hablando de derechos de autor, pero unas veces para presentar una guía creativa, otras veces para que vengan los directores europeos y hablen de la perspectiva y se les presente las entidades de gestión. O sea, yo creo que el papel de los festivales es muy importante en el apoyo y en la difusión de los derechos de autor, cada vez más. Y también demuestra el margen de crecimiento que tenemos como sector, todo ese camino. Sí. Elena, la misma pregunta, esta os la voy a lanzar a todos. Ya, Primer speech. creo que me lo ha dejado muy complicado, Ana, porque ya lo ha explicado muy bien y es imposible superarla. Entonces, dicho lo cual, totalmente de acuerdo con ella en que sois una ventana fundamental para los derechos de autor y para la industria, cada vez más. Yo cuando empecé a finales de... Yo soy profesional, todo lo que sé me lo ha enseñado el cine y las personas, y tanto una cosa como la otra me la habéis facilitado los festivales y los mercados. Y cuando empecé a finales del siglo pasado, pues había una diferencia mucho mayor de lo que era un mercado o lo que era un festival. Ahora lo habéis hecho mucho más híbrido, más dinámico, y se dijo aquí, lo dijeron los productores, dijeron que donde están aprendiendo más últimamente es en los festivales. Así que sois ventana no solo de derechos de autor y de exhibición de obra acabada, sino de la que está por hacerse y de los futuros profesionales y de los que ya están consolidados. Así que sois importantísimos. Y gracias. Bueno, gracias. A eso nos unimos todos. Hay unos cuantos festivales por aquí. Toca la visión por la industria, decía, y luego están los que además nos toca trabajar. Bueno, nos toca trabajar a todos, pero las entidades de gestión. Iván. Sí, bueno, ante todo, gracias por asistir a esta primera charla, que es muy prontito. Pero es el momento duro, ¿eh? Estamos claro, abriendo la programación, pero bien. Así que nada, nosotros como entidad de gestión, pues eso, Dama un poco vela por los intereses de nuestros autores, que son pues directores y autores de la parte literaria, y para nosotros sí que es bastante importante el tema de los festivales. O sea, creemos que los festivales al final es una plataforma, un medio de exposición o una primera visión de sus obras, y creemos que es muy importante de cara a luego el seguimiento que va a tener la obra audiovisual en salas cinematográficas, en plataformas digitales y demás. Entonces es como el primer paso de entrada durante todo este encuentro se ha hablado mucho de la obra Sirat, de autores que son socios nuestros, Oliver Lasse y Santiago Fillol. Bueno, por el rodaje en Teruel, por el rodaje en Teruel, que tenemos que presumir. Claro, va a estar rodada aquí sí. y demás. Entonces, bueno, pues ganó en el Festival de Cannes el premio del jurado, y bueno, pues sinceramente pues le ha abierto muchas ventanas. Pues no sé, estuve mirando que durante el primer fin de semana había alcanzado los 400.000 euros, probablemente ahora ya esté pues rondando el millón de euros, ¿no? Ya está rondando. Entonces, bueno, pues al final el boca a boca, el que aparezca de primeras en un festival, el boca a boca, la prensa y demás, pues eso hace que bueno, nuestros autores triunfen, y por ello pues el tema de derechos de autor sea importante en este aspecto. Bueno, también quería destacar que no solamente Sirat, que bueno, quería también nombrar algún festival de aquí de España, pues por ejemplo la película de Sorda, que se llevó la Biznaga de oro en el Festival de Málaga. Pues bueno, una película que al final pues la recaudación no es alta. Sabemos que la recaudación ahora en cines
en salas de cines no tiene nada que ver con años anteriores. Y bueno, pero va incrementando la recaudación y se le va reconociendo. Además, la autora también, Eva Libertad, es socia de Dama, o sea que creo que sois bastante importantes para nuestros autores. Iván Aparicio, de paso, ha probado que el público está muy atento, has visto, con la recaudación, y el Festival de Málaga ya llevamos unos cuantos piropos en esta mañana, que como también lo tenemos por aquí. Seguimos con María Mateo, también Sí. desde SGAE, todo ese trabajo, al final Sí. una responsabilidad enorme. ¿Cómo veis esta relación? Bueno, yo creo que es muy importante que haya una buena relación usuarios, también entidades de gestión. Las entidades de gestión hacemos una labor muy importante para canalizar esos derechos de autor que tienen los autores, que los tienen consagrados a través de la Ley de Propiedad Intelectual, son irrenunciables y nosotros tenemos esa obligación legal de gestionar. Y es importante que los festivales, por un lado, llevan a cabo esta gestión, que trabajemos con ellos, porque al final también es la primera ventana en muchas ocasiones, ya no hablamos tanto de festivales grandes, pero también de aquellos festivales que tienen otra escala un poco menor, pero que para el autor, cuando hace su obra, es igual de relevante que el más grande. Entonces, si a través de los festivales también se educa también a los autores, a esa defensa de los autores, a ese porcentaje que les corresponde por ley, es un trabajo y también ellos se sienten de alguna manera valorados y considerados, porque aunque la cuantía que reciban sea simbólica, sí que están viendo ya reflejados que su trabajo vale y tiene un valor que es casi un poco más simbólico o algo cariñoso, de que, oye, estos euros son míos, que los he ganado yo, aunque la taquilla no sea, pero es un reconocimiento de tu esfuerzo y de tu obra. Creo que es importante esa buena relación entre festivales y también las entidades de gestión. Claro, decías, independientemente del dinero que sea, independientemente de la cantidad, es que es un reconocimiento, más allá de irrenunciable, absolutamente moral y necesario para un creador. Pablo, Martí, antes me decían, es que nosotros al final trabajamos el uno con el otro, ¿verdad? Iván con María, María con Pablo, con lo cual imagino que es una visión parecida ante esta... Es difícil intervenir ahora después de que esté todo dicho, pero bueno, vamos a intentarlo. Muchas gracias. Imagínate que entras en un debate ahora y dices, no, yo no estoy de acuerdo, hombre. Estoy de acuerdo, o sea que luego a lo mejor no estamos de acuerdo en todo, pero por ahora sí. Lo primero, muchas gracias por invitarnos y por invitar a Dama. Y bueno, como decía, pues lógicamente no puedo estar en desacuerdo con lo que se ha dicho, la importancia absoluta de los festivales para proyectar las obras, para darlas a conocer, para poner en valor esos derechos de autor, porque a través de la difusión pues, se genera un valor a través de que la gente lo conozca, pero también, como decía María, los festivales tienen esa doble condición de, por un lado, hacerle un favor a los autores revalorizando su obra, pero por otro lado son usuarios de esa obra y en ese sentido pues, tienen una obligación, por el artículo 90 de la ley, de contribuir a través de las entidades de gestión, como, bueno, es algo un poco complejo, luego a través de la conversación vamos a intentar que se entienda un poco mejor, pero bueno, que tienen esa obligación que a veces los festivales, y sobre todo cuando tienen un tamaño menor y una antigüedad menor, pues no siempre lo entienden, hay que explicárselo, entonces también nosotros tenemos una labor pedagógica. Yo, por ejemplo, voy a estar la semana que viene, voy habitualmente por festivales a explicarles tanto al festival como a los autores. La semana que viene decía que voy a Bilbao al Festival Cinegoac y yo habitualmente hago este tipo de labor pedagógica que es pues, muy buena para los festivales y sobre todo muy buena para los autores que se encuentran en los festivales y que también muchas veces desconocen que tienen esos derechos o no los entienden bien. Y en ese sentido, pues los festivales tienen esa condición de aglutinar varias cosas y evidentemente son muy importantes. Mira, como me has dicho eso de la labor pedagógica, voy a empezar ahora la ronda al revés y voy a seguir contigo, Pablo. Me gustaría que explicaras exactamente cuál es tu labor, es decir, tú decías, vamos a hacer una labor pedagógica y explicar qué es lo que hace Dama o cómo gestionamos. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es ya no esa labor pedagógica que nos imaginamos, que es a base de participación en encuentros como este, pero sí cómo hacéis esa gestión? Bueno, voy a intentar resumirlo porque Dama hace muchísimas cosas Sí. y es bastante complejo, pero bueno, en muy poco tiempo.
DAMA es la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, es lo que significa DAMA. Es una entidad de gestión que agrupa a los autores de la obra audiovisual, es decir, lo que comúnmente se conoce como películas o series, y dentro de los autores, que están definidos en la ley, los autores son los directores, los guionistas, por así decirlo, porque no es exactamente, también hay traductores, etcétera, y los autores de la música específicamente creada para la película. En DAMA solo agrupamos a los directores y a los guionistas. Entonces, gestionamos sus derechos. Es complicado. Bueno, para empezar habría que decir qué son los derechos de autor. Los derechos de autor, explicado para no abogados, es cualquier cosa que se pueda hacer con una obra audiovisual. El autor es titular de todos los derechos y, por tanto, todo lo que se quiere hacer con la obra hay que pedirle permiso al autor. Luego la ley pues los define, los explica, pero en resumen sería eso. Entonces, dentro de esos derechos, pues hay unos derechos en los que el autor tiene que dar permiso para utilizar la obra, como por ejemplo sería la comunicación pública de la obra. Esto sería poner la obra en una sala de cine, poner la obra en streaming, poner la obra en un avión, en la pantalla, pues todo esto necesita del permiso del autor. Pero luego la ley, en el artículo 90, establece que a pesar de que el autor dé permiso, las entidades de gestión van a recaudar un derecho adicional, porque entiende la ley que el autor está desprotegido normalmente en las negociaciones con los productores, con las plataformas. Entonces le concede ese derecho que se llama residual en Estados Unidos, pues es un derecho que siempre va a contar con él. Y desde DAMA y todas las entidades de gestión son entidades sin ánimo de lucro, es decir, que su existencia solo sirve para proteger a los autores y para hacer esa labor por ellos, que si no sería imposible. Si los autores tienen que recaudar de las televisiones, de los cines, es imposible. Eso solo se puede hacer con entidades de gestión colectiva. Pues desde DAMA recaudamos esos derechos, que no solo sería ese, hay algunos más, como el de la copia privada, que también es bastante conocido, y los recaudamos, los repartimos, y parte de esa recaudación, que también está establecido así por ley, se utiliza pues, para labores de promoción de los derechos de autor, para ayudar a los autores que están en situaciones más complicadas, etcétera. Pero vamos, que básicamente, muy resumido, eso es lo que hacemos desde DAMA. Pues es un proceso complejo de estar muy encima, de conocer muy bien el sector y de penetrar al final en entidades como los festivales. Claro, es que es complicadísimo, porque no solo son los festivales. Desde DAMA tenemos que intentar, y creo que lo conseguimos, comprobar todo lo que se emite en todos los canales de televisión, todos los días, a todas las horas, y las plataformas y los cines. O sea, es una labor muy, muy complicada, muy técnica, para la que hace falta un equipo profesionalizado que por suerte tenemos. Y que, claro, que lo que decía, que los autores individualmente nunca podrían llegar a hacer todo eso. Me voy a ir a Iván, luego volveré hacia María, porque, claro, al final me imagino que hay un trabajo complementario aquí, es decir, en el cómo lo hacéis, ¿no? Hablaba Pablo de un gran equipo, menos mal que ha dicho un gran equipo, porque si no, ahí tendríamos otro debate. Sí, si no, cuando salgamos... Pero claro, hay un procedimiento ahí. Sí, o sea, bueno, yo me encargo un poco de la parte dentro de DAMA de la gestión de derechos de autor en salas cinematográficas, en festivales y transporte. Muchos temas, bastante trabajo. Y bueno, en principio son usuarios totalmente distintos, ¿vale? Las salas de cine, pues gracias al ICA, ellos nos envían las recaudaciones que obtienen en las salas de forma semanal, ¿vale? Y entonces, bueno, pues se cargan esas recaudaciones en nuestro sistema y se envía la factura a las salas de cine. En el caso de festivales, no tienen la obligación de enviar esa recaudación al ICA ni a ningún organismo público. Entonces, sí que yo soy la persona un poco de primer contacto con ellos, me pongo en contacto con ellos y lo que se les pide en un principio son la programación. La mayor parte de los festivales la tienen en web, ¿vale? Hay otros festivales más pequeñitos pues, que no la tienen y bueno, pues nos las pasan en formatos diversos. Y sí que necesitamos que la programación sea la definitiva. Hay en algunos casos que suele haber cambios, entonces sí que necesitamos porque nosotros revisamos obra por obra todas las obras que se dan de alta
o sea, que se proyectan en el festival. También necesitamos por parte de vosotros, de los festivales, la recaudación obtenida en cada una de las obras audiovisuales. No nos sirve una recaudación total de ingresos de todo el festival, sino que nosotros, como tenemos que repartir de forma lineal a cada autor, a cada obra y demás, pues necesitamos que sea un poco más específico esa labor y que cada obra venga con su recaudación y demás. Una vez tenemos esto, trabajamos mucho con SGAE, porque al final hay autores que están dados de alta en SGAE y otros autores que están dados de alta en Dama, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es una conciliación de porcentajes. ¿Esto qué quiere decir? Cada entidad, establecemos un poco dentro de cada obra audiovisual, como bien ha dicho Pablo, pues está la parte de dirección, la parte literaria y la parte de música. Entonces, para poder facturar al festival cada entidad por lo suyo, pues tenemos que llegar a un acuerdo de porcentajes de autoría. Esos porcentajes de autoría los establece los autores de la obra, es decir, los directores, los autores de la parte literaria y los de la música. No es por defecto un 25-50-25, sino que cada vez más hay obras que los autores deciden que pues, un 30% para la dirección, un 60% para la parte literaria y un 10% para la música. Bueno, o más para la parte literaria o lo que sea. Entonces, bueno, una vez que tenemos ese trabajo hecho entre ambas entidades y que ya damos por conciliado los porcentajes de autoría, lo que hacemos es con el fichero que nos han enviado las entidades de gestión de recaudaciones, pues asignamos cada recaudación a cada una de las obras. Entonces, pues así, una vez cobrada la factura, se liquida directamente al autor. Es decir, una obra que haya recaudado 1.000 euros no va a recibir el autor, o sea, va a recibir mucho más que una obra que haya recaudado 40 euros o lo que sea. Sí que quiero dejar claro también que, y lo dijo ayer nuestra presidenta, Virginia Yagüe, que la facturación en festivales es una facturación simbólica. O sea, no son grandes cantidades. Daros cuenta pues, que va un poco, nosotros aplicamos dos tipos de tarifa. Una tarifa que es por un precio de entrada, es decir, cuando hay precio de entrada por visualizar la obra que se proyecta en el festival, y ahí es un 2% de la recaudación en taquilla sin IVA, ¿vale? Y luego en muchos de los festivales hay proyecciones gratuitas. Entonces, esas proyecciones gratuitas, nuestra tarifa son 10,47 euros por sesión. Sí que también quería aclarar un poco esta tarifa, porque en muchos casos me habéis preguntado. Nosotros, sesión, en un principio nuestras tarifas, que están publicadas en el Ministerio de Cultura, en nuestra página web y demás, sí que aparece que el concepto de sesión es la emisión de 2 obras de forma consecutiva. Es decir, lo que pasa es que en sesiones de cortos no podemos facturar por cada 2 cortos 10,47 euros, nos parece excesivo. Entonces, pues equiparamos un poco las sesiones de cortos que se hacen en los festivales con una duración parecida a un largo. Entonces, se factura así. Es un poco eso. Luego, una vez pues, que nosotros ya hemos cobrado por parte del festival, se liquida directamente, es una liquidación lineal al autor, ¿vale? Cada autor recibe lo suyo. Y sí que, pues eso, volver a recalcar un poco que es simbólica. No tiene tanto carácter cuantitativo como cualitativo. O sea, al final el autor agradece mucho la labor de la entidad de gestión, bueno, pues que estemos pendientes de todos sus derechos y demás.
Claro, es que al final lo que hablabas es ese debate que seguramente se genera mucho en el día a día, porque un festival tiene su presupuesto, como Claro. cualquier documental tiene su presupuesto o cualquier película, pero ya que citabas a los autores me voy a María Sgae, porque claro, los autores al final estamos todos aquí, todas las entidades, sectores, asociaciones que pivotamos alrededor de la industria audiovisual, en realidad estamos aquí por el autor, por la obra. Claro, ese es el trabajo, ¿no, María? Estamos en una unidad de pensamiento, las unidades de gestión y de acción también, y además, ¿qué supone eso para ellos al final? ¿Qué es el trabajo? Sí, bueno, para los autores la presencia en festivales es muy importante y es una herramienta que para algunos se ha convertido en algo esencial. Quería hablar de un caso de éxito de festivales, como es, ya que estamos en tierra aragonesa, como es el caso de Macipe. Macipe lo conocemos todos por la Estrella Azul, La Estrella pero Azul, maravillosa, seguimos gozando todo el día, ¿eh? pero en realidad el primer corto de éxito de Macipe fue Os Meninos de Río. Os Meninos de Río, no me acuerdo si se estrenó en Huelva o en Málaga. Bueno, el caso es que fue seleccionado para más de 300 festivales, obtuvo numerosos premios. Todo esto permitió que Macipe pudiera tener fondos y recursos para poder escribir La Estrella Azul. O sea, ya tenemos ahí un caso de lo importante que puede ser para un autor estar protegido y tener bueno, también cierta protección también contractual en los contratos de cesión para poder escribir. A raíz de Os Meninos de Río, Macipe pudo escribir La Estrella Azul. La Estrella Azul también ha sido, bueno, la conocemos todos, ha obtenido muchísimos galardones, muchísimos premios y tuvo además un montón de visibilidad, festivales, ganó los 2 Goyas y entonces salió a salas. Macipe llegó a salas ya con mucha expectativa generada. De hecho, el periódico de Aragón le decía, por fin llega a las salas. Estamos hablando de una película de corte independiente. Estuvo en el top. El camino fue largo, ¿eh? El camino fue largo. Claro, Macipe estuvo trabajando mucho ahí detrás, gracias también un poco a lo que hablábamos, a todos aquellos fondos, premios que había conseguido en festivales. La cuantía que Macipe obtuvo como derechos de autor de porcentaje respecto a los festivales, realmente derechos de autor generados en virtud del artículo 90, ha podido suponer un 2% de todos sus ingresos. Otra cosa es el cine comercial, que en realidad él consiguió 100.000 espectadores en taquilla, lo cual está muy bien. Pero lo que es festivales ha sido menor. Pero realmente la visibilidad que a Macipe le ha dado los festivales es tremenda y ha sido una herramienta que para él es importantísima. Bueno, en todo esto, destacar también, aparte de los derechos de autor, que es muy importante, es que seamos conscientes, tanto las entidades de gestión como por la parte de producción, de lo que se firman los contratos de producción, pues tratar un poco, permitir a los autores que a lo mejor tengan cierta posibilidad de ir a ciertos festivales independientes, de que haya ciertos premios como el premio de guión, que es muy importante que el premio de guión vaya al guionista. Bueno, pues todas estas facilidades para que trabajar con el autor, productor, para que el autor pueda brillar también con la obra. Nos has hecho recordar todo ese camino, María, que es maravilloso todo ese camino y el trabajo que hay detrás, porque los festivales, y es verdad que en cada uno de ellos... Es muy largo. Crear una obra, o sea, para los autores son años de vida. Parece que va todo en un año, pero no, se pasan años de guión, años de trabajo y luego años para poder mover lo que tú has creado, que es como un hijo. Y ahí estáis vosotros con la garantía, ¿no? De nosotros te defendemos. Es un poco sí, bueno, al final yo creo que la labor de las entidades es estar ahí para el socio, hacer esa gestión de recaudación y reparto, que nosotros somos eso, como decía Pablo, somos entidades sin ánimo de lucro, nos dedicamos a recaudar y a repartir, y que el socio, que el autor se dedica a crear, que es su función, que lo hacen muy bien. Vamos a hablar, claro, hablabais por una parte de las entidades de gestión y os referíais ahora a los que crean, a la industria, quienes están ahí, Elena. ¿Qué
que además vivimos frente a un mundo audiovisual que es absolutamente cambiante desde que nació, desde la definición, desde el paso por todos los cambios. Nos hablan de tecnología ahora como si es algo que no hubiera ocurrido ya cuando el cine pasó de mudo a sonoro o en tantas otras cuestiones. Pero sí que en los 10 últimos años parece que ha habido una aceleración movida por la tecnología, movida por cómo ha cambiado toda la segmentación, los contenidos. Hay un cambio brutal. Pues sí, la verdad es que no nos damos cuenta porque nos van viniendo uno tras otro y los vamos asumiendo. O sorteando, ¿verdad? Sí, y como todos somos supervivientes, pues vamos ahí adaptándonos. Pero en realidad, echando la vista atrás, en solo los últimos 10 años, aunque comentándolo con Ana, Ana me decía, pero a nivel legislativo la cosa no ha cambiado. Bueno, probablemente no ha cambiado, ¿no? Pero sí que hay algunas cosas que se han ido mencionando por aquí. Por ejemplo, ahora tiene muchísimo más peso determinados autores, como son los guionistas, los músicos y los directores. Y los festivales tienen la obligación de, que antes pues igual la tenían también, pero ahora es más exhaustivo el tema y lo tienen que documentar fehacientemente, cosa que a lo mejor pues hace 20 años no era tan así, ¿no? La recaudación que tiene o la asignación que cada uno de ellos tiene que recibir, que es lo que han comentado nuestros compañeros de las gestoras. ¿Qué más? Ha cambiado también la forma de consumir. Esto es algo fundamental y que aparece en los contratos y que debe de aparecer en los contratos que antes no aparecía. Entonces, esa manera de mirar cambia y hay que especificar qué va a ser, si va a ser un video on demand o va a ser un free video on demand o va a ser mediante suscripción. Ahí vemos pues, que tenemos, por ejemplo, ejemplos muy notables como el Docs Barcelona con Filmin y muchos otros. Esto tiene que aparecer en los contratos cuando una obra se inscribe en un festival. También debería aparecer, para eso hay que buscarse un abogado como Ana, por supuesto. Yo soy periodista, Ana, solo luego os voy a contar un poquito por encima de qué va. Hay que tener claro que si vamos a usar sus materiales para promocionar nuestros festivales, pues esto también debería aparecer cuando se inscriben en... Luego, si vamos a dar premios y si van a ser esos premios, algunos festivales dais premios y tienen una cuantía económica, pues esto también tiene que estar bien estipulado. Luego hemos cambiado la manera de firmar y de documentar, de gestionar la documentación. Ahora lo hacemos todo digital y han aparecido cosas que antes no existían, como la manera de las firmas electrónicas o el blockchain o tecnologías que hace 15 años eran impensables. Y bueno, yo creo que básicamente estos son los cambios más importantes, aunque al final esto ya existía, o sea, esa protección, me comentaba Ana, ya existía, pero la hemos trasladado a que, bueno, también nos han ayudado mucho las plataformas a profesionalizar un poco el sector, también las escuelas de cine, han surgido nuevos roles y oficios dentro del cine. En España se empieza a ver, de ahí, pero vamos, en el mundo anglosajón existía, que es de donde solemos beber estas cosas, pues por ejemplo han surgido oficios nuevos que lo exigen las plataformas, como el Clearance Coordinator, que es el que se encarga en una peli de que todo, estén todos los permisos de todo lo que se ve y lo que no se ve, porque a veces creemos que es solo cuestión de archivos o de música, pero no, hay cosas que no se ven
y que tienen que estar depuradas, una gestión de derechos depurada y documentada, para que luego los festivales, otra cláusula que deberíais tener clara es que os eximir de derechos con terceros, que cualquier, ya no es el derecho de propiedad intelectual de la obra como tal acabada, sino de lo que esa obra contiene, porque existe la cadena de derechos que antes siempre ha existido, la cadena de derechos, y a mí como distribuidora me la han solicitado poquísimas veces, pero me la han solicitado, pero luego está en que os la pudieran pedir incluso a vosotros, ¿no? Por lo cual tiene que aparecer cláusula en vuestros contratos de eximir de derechos con terceros. Y bueno, pues no sé, no me quiero enrollar más. Creo Pues que casi nada. ya, ¿no? Y mira, hablando de tecnología, estaba pensando yo, hemos conseguido de momento, ahora voy contigo Ana, pero de momento hemos conseguido no hablar de Rasmia estando en Aragón y no citar la inteligencia artificial hablando de derechos, que esa es otra, ¿no? Esa es otra. Esa es otra. La dejamos ahí votando por si acaso el público quiere luego. Siguiendo con el símil deportivo, no soy yo muy cronista de deportes, pero sí te la he dejado votando un poco, Elena, en algunas cuestiones, Ana, pero es verdad que tú decías la ley es la ley y eso estaba la ley, pero desafíos hay siempre, hay cambios siempre. Antes, en una conversación previa, hablábamos de las plataformas o de televisiones, tanto privadas como autonómicas, y cómo exigen unos derechos u otros, están cambiando las cosas. Y en festivales también hay un montón de desafíos que tenéis por delante todos los días. Sí, no, sí, lo que hablábamos y lo que yo quería decir es cambios hay muchos. Efectivamente, lo importante es la adaptación. Es decir, yo decía, los derechos de autor aparecen en la ley de propiedad intelectual y ya estaban. Lo que pasa es que yo creo que lo que realmente se ha producido es una gran profesionalización en el sector, que ha afectado ya a todos. O sea, no es que 4 abogados sepamos cuáles son los derechos, cuáles son, sino que el ciudadano está accediendo, el cineasta está accediendo, los festivales están superpuestos. Entonces, quiero decir que ya todos sabemos dónde estamos, ya cada vez hay más. Y dices, bueno, es que hay cambios, hay firma digital. Todavía te sorprende que hay muchísima gente que no tiene firma digital, todavía te sorprende, pero sí que es cierto que dentro del sector cada vez hay más necesidad de que cada uno conozca sus derechos, que se protejan, pero no solo de los usuarios, sino que las propias entidades de gestión no solo quieren que se cumplan y quieren recaudar, no recaudan solo las entidades. Eso ha cambiado afortunadamente porque están mostrando que están para mucho más que eso. Estamos para dar una asistencia al socio, para ayudarle a poder ir a festivales, para ayudarle en caso social, para informarle de sus derechos, para cualquier duda que tenga de un contrato, que pueda descolgar un teléfono y llamar a su entidad de gestión. Oye, tengo esta duda, ¿qué tal? Pues mira, yo te la resuelvo. O te llama no sé quién o no, tal. Los festivales ya es muy difícil encontrarte un problema en decir, es que han proyectado una cosa sin permiso, porque están tan profesionales ya y tan profesionalizado todo, que saben perfectamente lo que tienen que hacer, lo que no, se respeta escrupulosamente. Y si en algún momento alguien piensa que no se ha respetado su derecho, ¿no?, sabe que directamente manda un burofax, manda una carta, manda un email al festival, y el festival, sea más pequeño, sea más grande, va a reaccionar. A ver, ¿aquí qué pasa? ¿Qué hay? Yo no quiero un contencioso, yo quiero que se respeten los derechos. Entonces, yo creo que lo que se ha producido es como un mayor conocimiento, un mayor interés, una mayor difusión, y todo eso favorece. Y las plataformas han ayudado. ¿Por qué? Porque unas veces han hecho una aplicación del derecho estupenda y te ayudan a ver, y otras veces horrorosa, y dices, esto hay que evitarlo, hay que ayudar, decir, que aquí aplicamos el derecho español, el derecho europeo. Evitemos contratos con firma en Canadá, evitemos contratos donde ponga yo cedo todos mis derechos morales. Y es muy interesante porque ya por los socios de una entidad o de una asociación te llaman y te dicen, es que tengo una cláusula un poco rara que pone que cedo todos mis derechos morales. ¿Eso puedo? Oye, ahora te llaman mucho, los remakes, tal, te tengo que cederlo, yo tengo que... Entonces está muy bien porque vamos todos a una. Las entidades hacen recomendaciones a sus socios, las asociaciones también, los abogados a los... Y sí que hay como mucho interés, es decir, a mí me llaman muchos socios de distintas asociaciones de, oye, tengo esta duda, ¿tú qué opinas? Oye, estoy haciendo... ¿Tú crees? O sea, sí que hay mucha curiosidad, y yo creo que porque ya todo el mundo sabe un poco sus derechos, y las labores de las entidades
informando de las asociaciones y de los festivales, abriendo campo y permitiendo que o se hagan masterclass, o se hagan debates como aquí, o se hagan donde entren entidades europeas, donde estemos nosotros. Me parece muy importante porque hay una función como receptiva de todos y el todos a una. Y eso yo creo que es importante. Tanto que Iván me está diciendo, Sí, levantando la mano. sí. Yo la verdad que quería agradecer mucho a Ana, la verdad que nos está poniendo un poco... Sí, sí, no. Se les han ido saliendo los colores. Sí que agradecemos un poco que no es solamente labor recaudatoria, No, o sea, velamos por los intereses de nuestros autores, pues eso, haciendo cursos de formación, participando en muchos festivales, colaborando con muchos de ellos, ofreciendo ayudas, premios también. Claro, premios y demás. Y eso, pues en el tema de los festivales sí que quería, que me he olvidado antes de comentar una cosilla, dejar claro que lo que es el pago de derechos de autor, al ser tan simbólico, que me encuentro yo mucho al hablar con festivales y festivales pequeños y, bueno, no es que no me gusta categorizar el tema de festivales pequeños. Diferentes, ¿no? Realidades, claro, porque no tendrá nada que ver cada uno. Sí, porque para nosotros, sinceramente, sois todos iguales y hacéis una labor para el autor bastante importante. Entonces, que el que recibáis una factura tanto de Dama como de SGAE no exime del pago de derechos de autor a la otra entidad. Es decir, por eso os he explicado un poco el trabajo que hacemos previo a eso, ¿vale? Que es la conciliación de porcentajes. Cada entidad factura por lo suyo. Entonces, era un poco dejarlo claro porque sí que me encuentro de hecho, ayer en la mesa de Dama salió este tema de, bueno, es que yo ya pago a SGAE y tal. Bueno, la factura de SGAE será por sus obras y la factura de Dama por las nuestras. Entonces, cada entidad pues factura por lo suyo. Y mil gracias, Ana. No, es que verdad. es verdad. Yo trabajo mucho con Dama y con SGAE y reconozco que se está haciendo una labor muy importante y sobre todo se está transmitiendo al ciudadano. Al ciudadano todavía no ha llegado del todo, pero sobre todo al cineasta, son dos entidades que están trabajando mucho, que están diciendo mucho y además cada uno va para adelante, o sea, van juntos, ya no es este no, este sí, este no. No, a ver, que todos van aquí y eso está muy bien. Intentamos facilitar un poco el trabajo a vosotros, a los usuarios finales. O sea, al final yo veo que es complicado para vosotros recibo una factura de Dama, recibo una factura de SGAE, ¿de qué me están hablando? O sea, entonces, sinceramente, hacemos el trabajo previo entre Dama y SGAE para evitar ese conflicto y esa supuesta duplicidad de pago que entienden los usuarios que hay por parte de Dama y por parte de SGAE. No existe esa duplicidad de pago. Y luego hay otro tema que no hemos hablado, pero que conocemos, nuestras múltiples reuniones en el Ministerio en Defensa del Autor, que ahí estamos los de la Mesa del Estatuto, los de las entidades de gestión, que ahí estamos haciendo una labor pro autores todos, en general para todos, no para el mío, no para mi socio, sino para todos los autores, que yo creo que ahí estamos trabajando mucho. A favor del sector. Vamos. María. Y en el tema de la inteligencia Artificial. Bueno, ahí es otro melón, ¿eh? Pero ahí lo dejamos. ¿Abrimos melón o no? No, un poco por alusiones lo han explicado perfectamente tanto Ana como Iván, pero sí que es verdad que no hay duplicidad SGAE-Dama, cada uno tiene su repertorio. En el caso de SGAE somos una entidad multirepertorio. Representamos a los 3 tipos de coautores de la obra audiovisual que reconoce la ley y entonces, bueno, nosotros tenemos los nuestros, Dama tiene a sus socios. Sí que estamos en competencia en la parte de dirección y parte literaria, pero ahí luego cada autor decide a qué entidad pertenece y, como decía Iván, se hace una labor previa, se concilia, nosotros trabajamos, tenemos nuestros propios grupos de trabajo y estamos en línea directa. O sea, al final lo que tratamos de hacer con ese trabajo es evitar problemas al usuario, facilitar que haya claridad, por eso 2 facturas sí, pero bueno, al final es por toda la obra audiovisual, aunque aparezcan porcentajes. Y luego al final el objetivo es también que llegue ese dinero a nuestros socios. Ese es el objetivo, facilitar las licencias y que el socio pueda cobrar por esa explotación que se ha hecho de la obra.
y también un poco por el tema de la labor. Es verdad que las entidades de gestión, como todo, se han ido también aprendiendo, hemos ido tratando de mejorar, profesionalizar y hacemos una labor de lobby muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El derecho remuneratorio que tenemos en la legislación española viene del año 66, una ley franquista, moderna, pero franquista, y esto se ha ido incorporando al texto que tenemos de 1987 y se ha ido ampliando en las distintas ventanas de explotación que han ido surgiendo. Esto no sucede porque sí, esto sucede porque tener en cuenta que hemos estado aislados en esta normativa. Era una normativa pionera tanto en Europa como en el mundo y se ha ido dando la semilla a distintos países para que se vaya replicando. Pero sí se ha mantenido porque las leyes, los derechos en las leyes aparecen pero también desaparecen. No nos olvidemos que no demos por garantizado que algo que tenemos en la ley no puede venir uno y quitarlo. Entonces, si se ha mantenido también es por esa labor, tanto las entidades de gestión y también las asociaciones, como mencionaba Ana, porque también hay asociaciones de directores, de realizadores, de guionistas, que también están ahí colaborando en esa labor. Y en una unidad del sector, ¿qué es lo que hay que seguir? Yo creo que ahora la inteligencia artificial, también tenemos los fast channels, que es otro tema que es lo nuevo, con la nueva manera de consumir contenidos y tenemos que estar ahí para poder realmente que los autores que se explote su obra pues puedan tener la remuneración que les corresponde. Absolutamente. Voy a abrir turno de preguntas porque de hecho tengo aquí dos manos, que eso ya es y aquí una mano. Empezamos por la de 2 manos, pasamos micrófono por ahí. Porque ha quedado muy claro que querías preguntar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sabina, colaboro con varios festivales del área de Barcelona, pero principalmente el Festival Berretina de cine de serie B de Cornellá, y en el cual, aparte de largos nuevos, cortometrajes, también hacemos retrospectivas que nos encantan, pero que los derechos de exhibición nos crujen el presupuesto. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, que en lugar de pagar, no sé, 400 euros a José Frade o a Ejeda por una película de hace 50 años, paguemos la mitad? Gracias. Con humor siempre es más bonito, además, Pablo. Bueno, yo quería decir que, claro, los derechos de autor son algo muy, muy difícil de entender. En concreto, lo que comentas de Ejeda no son derechos de autor. Claro. No, es que son derechos conexos del titular de la grabación audiovisual, es decir, del productor. Esos derechos no tienen nada que ver con lo que gestionamos nosotros, Dama y SGAE, que es de los autores. El productor, por así decirlo, es la contraparte del autor. Y además esos derechos son de libre negociación, es decir, que te van a cobrar lo que el titular quiera. Ahí pues es una faena que te cobren tanto, pero es la voluntad que tengan ellos. Si no les da la gana... No, yo lo sé, intento negociar, pero me parece desmesurado que, entiendo que no es lo mismo de Dama, SGAE, etcétera, pero me parece de verdad desmesurado que alguien se apropie de una obra de hace, no sé, 40, 50 años, da igual, y porque le sale de ahí decide poner 400 euros por una exhibición no comercial, que no cobramos entrada. Yo intento negociar con José Frade, Ejeda y compañía, y es una frustración porque nuestro festival lo montamos con 10.000 euros de presupuesto para montarlo todo, sin ánimo de lucro. Entonces nosotros lo tenemos todo al día, súper legal, estamos de acuerdo, por supuesto, en pagar derechos de exhibición, que ya sé que no es lo mismo, derechos de autor. No, pero yo me pregunto si hay alguna manera de que esto sea acorde con el presupuesto que tiene el festival o la muestra de cine. Pues debería ser así, pero no sé. Claro, es lo que te está diciendo el compañero. Esto es una negociación pura y dura, ¿no? También pasa con, yo por ejemplo vendo archivo, ¿vale? Para los productores.
Y dices, ¿cómo puede ser que le esté vendiendo el mismo, le esté cobrando lo mismo a este señor que es un cineasta independiente, que tal, que sé que va a hacer un documental con una exhibición X y a un documental a Netflix? ¿Por qué? Pues porque resulta que me están pidiendo los mismos derechos. Bien, yo intento, porque lo puedo hacer. Pero Ejeda, pues a lo mejor hay que plantarse y yo creo que lo que deberíais hacer es lo que intentaría hacer, unirme con festivales más o menos de mi, pues que tengan el mismo tema de unirme e ir a hablar con ellos, con Ejeda, y hablar con ellos. Nosotros, a través de la Asociación de Documentalistas Audiovisuales, esta que hemos nombrado antes, que hacemos documentación audiovisual para productores, pues al final nos hemos reunido o estamos en negociación con otra entidad de derechos que no está aquí, que es se llaman VEGAB y que son de artistas plásticos. Gracias. Y entonces, pasa en estas cosas que cuando compramos un archivo de Televisión Española tenemos que pagar a Televisión Española, pero como ese archivo, que está correctísimo que paguemos a Televisión Española por incorporar ese archivo en un documental nuestro, pero como ese fragmento aparezca una obra de Dalí o de Miró o tal, que a lo mejor es una rueda de prensa de no sé qué, y se ve de refilón, llega VEGAB y quiere cobrar. Y es normal. ¿Vale? Y es injusto porque dices, pues Dalí, pues ya tiene dinero, ¿no? La Fundación Dalí, ¿no? Y esto casi no se ve, y es un documental de no sé qué. Entonces, al final hay que unirse. Estamos en ello, pero es ir a hablar y negociar, porque esto es una negociación entre partes. Claro. Estamos yo en ello. opino lo mismo, es un tema de negociación, pero hay una cosa que yo creo que es un poco lo que hablábamos, el llegar al ciudadano. Es decir, yo sé que el tema del derecho es arduo y es difícil, pero el respeto al derecho es importante. Entonces, no podemos decir, me cobran un dinero porque le sale de ahí. Yo lo entiendo, un festival tiene poco dinero, un festival... Entonces, ahí está la negociación. Ahí tú tienes que llamar como festival, hablar con Ejeda, con la entidad correspondiente. Cada año lo hacemos, cada año lo Claro, hacemos. hay que hacerlo, pero que todo obedece a una razón, que son los derechos. Hay que intentar, es decir, no es un capricho, es un respeto. Es como el que tiene una casa y se compra una casa hace 60 años y llega el momento y lo alquila. Y dice, ya, pero es que esta casa tiene 60 años y este señor ya, entonces, ¿por qué cobra por 15 días 6.000 euros cuando esto lo ha comprado y ya lo ha amortizado? Es el mercado, son los derechos. Sí, el propietario que es el tiene mercado, derechos. pero discrepo. O sea, me parece desmesurado que se ponga este precio. Bueno, es la consecuencia del libre mercado, insisto, porque es así. Y cada año negociamos con ellos, nos conocen, le explicamos todo, somos una asociación sin ánimo de lucro, las exhibiciones, la mayoría son gratuitas o a precios de 3 euros para que el pueblo pueda ver estas películas de hace 50, 60 años españolas buenísimas. Entonces, para nosotros es un poco frustración, porque son precios demasiado elevados y los pone porque esta persona lo ha decidido así y negociamos y no hay manera. Y ya me callo, perdón. Es que me quedan 2 minutos y tenemos que avanzar y esto sí que es una negociación, lo que decíais, es otra cuestión diferente. Vamos aquí, esta preguntita y ya cortamos porque aquí... ¿El qué? Sí, pregunta, tiene que ser... Por aquí que estaba antes, aquí a la... Sí. Tenemos que ser súper breves, porque ya despido y os lanzo así. Sí, hola, buenos días a todos y todas. De nuevo, Carlos Tallefer, productor. Sería interesante, algo que no habéis comentado las entidades que estáis aquí presentes, GAE y DAMA, que habéis explicado muy bien cómo se recauda y específicamente el tema de salas, pero no habéis contado el porcentaje que las entidades de gestión, en el caso vuestra, cobráis a los autores, a vuestros socios, o sea, el porcentaje por el concepto de vuestro trabajo. ¿El descuento de administración te refieres? Sí, los gastos de administración. Quería también preguntaros que una vez que me parece que es un lugar para saberlo, que os pregunto si os parece justo, ahora el porcentaje que digáis, y después quería saber, porque no lo sé que lo tiene Ejeda, pero no sé si en el caso de SGAE y de DAMA existen,
si tenéis departamentos antipiratería en vuestras entidades de gestión. Sí, que vosotros que sois más de juego. ¿Quién va? Cerramos con esto. Bueno, o sea que... el descuento de administración está previsto en la ley y es precisamente para posibilitar la administración de la entidad, que es una entidad sin ánimo de lucro, pero claro, tiene que tener un local donde se lleve a cabo la actividad, unos trabajadores que puedan hacer esos seguimientos tan complejos que hemos dicho. Pues es algo que lógicamente nos parece justo, está previsto en la ley y bueno, no... En nuestro caso... Yo no me sé el de Dama, pero a ver, en el caso de la manera que se fijan los porcentajes, en el caso de SGAE, yo puedo hablar, imagino que será similar en Dama, depende del porcentaje, no es un porcentaje así hecho a ojo, ¿no? Hay una justificación económica detrás y dependiendo de cada ventana de explotación, en el caso de SGAE, tenemos un porcentaje distinto, porque cada ventana de explotación puede ser más costosa o menos costosa de gestionar. Nosotros en el caso, por ejemplo, de la red, lo que llamamos red secundaria, que es todo lo que son hoteles, restaurantes, cafeterías, es una red muy cara porque es muy difícil gestionar ese tipo de derechos. En otro tipo de derechos, como puede ser las salas de cine, es más barata y en ese sentido ajustamos el descuento de administración. Tratamos de que sea, además acorde a la ley, que esté justificado y que sea lo menor posible para el socio. Si al final es una parte de nuestra ventaja competitiva, cuanto menos descuento tengamos, pero obviamente, como dice Pablo, nosotros somos una asociación, no podemos tener beneficios, entonces tenemos que tener fondos de alguna manera pues, para poder defender los derechos y para poder hacer toda esa gestión detrás. ¿Pero qué porcentaje? Es que no es un porcentaje fijo, claro. Depende de cada caso. Dependerá de si es en salas de cine. Pero lo que le está explicando es que depende en cada caso, si es en salas Claro. de cine, si es en festival, que no es el mismo porcentaje. Yo, de todos modos, de verdad, creo Sí. que este es un tema que podemos De todas comentar maneras, ahora. están las tablas puestas en la web, tenemos unas obligaciones de transparencia brutales y está todo en la web y ahora lo miramos. Claro, en nuestro caso también está en la web, hay Claro. un informe de transparencia en el que aparece, yo creo que nosotros tenemos un 10%, me parece que es de Yo creo que en salas es 10 los dos, gestión. ¿no? Nosotros sí que creo que no diferenciamos entre usuarios, es más o menos un 10% de descuento de gestión, de administración, o como lo quieras llamar, y como os ha dicho Pablo, pues al final es un poco para mantenernos vivos y seguir apoyando a los autores y formándoles y ofreciéndoles ayudas. Y liquidando, que hace Claro, falta claro. gente para trabajar, para sacar las cosas adelante. Bueno, y para estar aquí, que por eso os agradezco vuestra presencia, voy a cerrar ya, porque si no, la organización ya nos va a llamar ningún año más a ningún encuentro anual. Muchísimas gracias a Pablo Martí y Iván Aparicio de Dama. Muchísimas gracias a María Mateo SGAE. Gracias. Por supuesto, Elena Rodrigo, seguida ahí con somosadae.org, entre otras muchas cosas. Y Ana Rieta, un placer. Un aplauso para todos. Gracias. Gracias.